Estimados ingeniero y compañeros, el día de hoy voy a realizar el video número 6 de la tarea número 6 que corresponde al tema de realizar una exposición final sobre la tutoría número 3 en la que vamos a hablar de algunos indicadores financieros y yo la manera de explicarlo lo voy a hacer en 4 fases. Primero, una evaluación del proyecto, que son los datos que voy a tener o voy a manejar para realizar al final ya toda la práctica de la materia de valoración de empresas, para lo cual voy a hacer primero una evaluación de proyecto, luego un análisis de costeo, luego un análisis de ventas y por último el tema de los indicadores, donde vamos a ver el tema del EBITDA, el WACC, el BAN, el TIR y otros. ¿Sí? Primero iniciemos con el tema de la evaluación del proyecto, para lo cual yo he realizado a través de un proyecto de inversión de madera sintética. Los datos que yo tengo aquí son primero cuántos son las inversiones que yo voy a realizar en cuanto a maquinaria, gastos operativos, estudio de mercado y el capital de trabajo, ¿sí? Luego yo tengo identificado cuáles van a ser mis porcentajes de financiación en el proyecto. Tengo un porcentaje que es del 70% de financiación. Y el otro es el plazo en el que voy a cubrir esto. Me estoy planteando unos 5 años. ¿Sí? Entonces dice que la población objetivo es de 4.099.000 familias. El mercado, el objetivo del porcentaje del mercado es un 0,5 del porcentaje mundial. Gastos preoperativos los tenemos como otros gastos, el tema de $4.000. Constitución de la sociedad, 2.000. Adecuaciones de la planta, 7.500. Esto nos da un total de 13.500, que son los que están reflejados en esta parte. También tengo que voy a utilizar materia prima PET, una cantidad de 56.4 a un valor unitario de 350. Entonces vamos a tomar en cuenta el tema de mano de obra. El salario por mes, 800. Horas trabajadas por mes, 192. Las horas de mano de obra, el 0,5. Y los gastos de fabricación que los tengo en 2.500. Esto me da un total de gastos de administración de 500.400. Acá tengo ya el tema de distribución de los costos de administración que los contemplan el rubro de energía, arriendo, cafetería, combustible, salarios, comunicación y otros suministros. ¿Sí? Eh, Acá también ya tengo realizado un cuadrito de proyecciones por año en cuanto a la inflación esperada por año en el proyecto. ¿Cuánto es lo que yo estoy esperando? ¿Cuál es el spread efectivo ganado por los bancos? ¿Cuál es la rentabilidad libre de riesgo efectiva anual? ¿Cuál es la rentabilidad del mercado? Todos estos porcentajes me los he ido colocando en base a la experiencia en el manejo de este tipo de proyectos. Esto se lo hace con unos costos, o sea, con información que ya le hemos hecho en otros proyectos que son históricos y otras es realizando averiguaciones en cuanto al mercado actual. ¿Sí? Con esta información de inicio, nosotros ya podríamos decir que podemos tener primero una proyección, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a tener cuál es nuestra proyección en el tema de inversión de maquinaria, los gastos preoperativos. Incluso aquí ya tenemos destinado el tema del capital del trabajo que lo vemos arriba. Y vamos subdividiéndolo esto a través del mercado, cuál es el precio, cuál es la mano de obra. Y todo esto lo vamos realizando. Por ejemplo, en el tema de depreciaciones es muy importante ir considerando cuánto se va a ir prorrateando para cada año, cuánto se va asignando. De igual forma para los gastos de administración. Aquí también tenemos las participaciones en el mercado. Aquí ya vamos diciendo cuántas unidades, cuánto es el costo unitario y cuánto es el costo total. Esto se refiere mucho al tema de proyecciones, que lo habíamos visto ya en otra materia también, que es en el tema de administración financiera, que parte de la ejecución de un deber que ya lo hicimos en la tarea 6 también nos da como resultado. También lo podríamos analizar de esa forma. ¿Sí? Ahora vamos a tener aquí ya el tema del costeo. Vamos a saber cuánto es por cada variable
para llegar nosotros a conocer cuál es nuestro punto de equilibrio en cuanto a la fabricación. ¿Sí? Aquí vamos a tener el detalle de las horas trabajadas, valores por hora, la mano de obra, cuál es la producción de máquina por hora. Aquí ya lo estamos ejecutando de una manera que nos permita ir visualizando e ir teniendo el monitoreo constante de la información para irlo teniendo como que mapeado o sus indicadores correspondientes, ¿sí? Ahora tenemos el de las ventas. Como les había comentado, el de las ventas lo estamos haciendo ya a nivel de la primera evaluación del proyecto, ¿sí? Pongámoslo un poquito más para poder visualizar de manera más chévere, ¿ya? En el primer año nosotros decimos que vamos a realizar de la participación del mercado un 35%, ¿sí? Y así por todos los años. Ya nos estamos colocando aquí los porcentajes, ¿sí? Y vamos a tener aquí por el producto. También tenemos la cantidad de tableros que se van a realizar y cuánto es la cantidad anual. También hemos ejecutado algunas proyecciones de venta, la capacidad de instalación y también aquí tenemos algunas proyecciones en cuanto a las ventas, el costo de venta y la utilidad para ir teniendo la fluctuación, ¿sí? Entonces aquí también deberíamos considerar que esta información es súper relevante para poder aplicar nuestros índices financieros, ¿sí? Aquí me gustaría ponerlo como que más acentuado para que se pueda ver y observar la parte importante, que ya es la utilidad bruta, que ese es a la final el resultado del análisis tanto de los costos, de los gastos, de todo lo que va a estar inmerso, ¿sí? Para tener una proyección de manera sintética, la vamos a realizar a través de inversiones. Dice que esta inversión la va a realizar en maquinaria, gastos preoperativos, estudios de mercado y el capital, sobre todo de trabajo. Y total de una inversión de 400, a ver, es 489.750 con un porcentaje de financiación del proyecto del 70%. ¿Sí? Lo primero lo vamos a hacer a través de una financiación de los bancos y lo otro es con el capital de los socios. ¿Sí? Ahora lo que nosotros tenemos aquí en cuenta son para el tema de ejemplarizar en este trabajo, hemos tomado datos muy sencillos, ¿sí? Ponemos aquí de que vamos a hacer una proyección desde el año 1 desde el año 0, es decir, cuando se va a arrancar el proyecto, hasta el año 5, dándonos aquí el tema del activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos 94.000, 950.000. Y abajo tenemos en el pasivo 342.825. Y estos valores los tenemos para cada año, ¿sí? Esto los traemos a través de la evaluación del proyecto, ¿ya? Ahora, también tenemos ya bastante identificado el tema del activo corriente, que lo vimos ya arriba, pero también tenemos ya el valor que vamos a tener en inventarios, un proyectado de inventarios, ¿sí? Y con eso también contamos ya con un pasivo corriente, ¿sí? Que eso traemos todo de la evaluación del proyecto. Ahí es donde nosotros ya analizamos cuáles serán las partidas que van a intervenir. Y de hecho, aquí ya lo que podemos hacer es ir ejecutando una prueba ácida, que esto contempla en el activo corriente menos los inventarios y esto dividido para el pasivo corriente. Y esto lo replicamos para cada uno de los años, dándonos como resultado, como prueba ácida, un 5.11 para el año 5. Ahora, vamos a realizar el tema del nivel de endeudamiento. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos a través de el pasivo total dividido para el activo total. Es decir, de las deudas que nosotros tenemos, ¿cómo lo podemos afrontar con nuestro activo? ¿Sí? Tenemos también el leverage, que significa que vamos a sacar un porcentaje para validar cuánto tenemos en relación de el pasivo
dividido para el patrimonio, es decir, las deudas, cuánto están comprometiendo del patrimonio de nuestros socios, de la empresa. ¿Sí? Más adelante también tenemos el tema del ROA, que esto también lo analizamos con el ingeniero Rosal. Aquí nosotros calculamos el ROA. ¿Cómo se calcula el ROA? El ROA es básicamente el tema de la utilidad neta dividido para los activos. ¿Sí? Y en el primer año nos da un valor de 0. ¿Por qué? Porque el primer año no tiene ninguna utilidad, porque estamos recién ejerciendo la evaluación de este proyecto. Es decir, siempre en el año 0 vamos a tener valores, no vamos a tener valores, es más. Entonces, vamos a ver el ROE. ¿Cómo hacemos el ROE? El ROE es el cálculo, en cambio, de la utilidad neta dividido para el patrimonio. Igual forma el primer año nada, pero para el año 5 tenemos un 35.12% en ROE. También tenemos el tema de el cálculo del margen bruto. El margen bruto es el cálculo de la proyección que ya ejecutamos en nuestra evaluación del proyecto. El EBITDA para el año 1, ¿cómo dice que nos va a ir en el tema del EBITDA? ¿Cómo lo calculamos también? Esto viene también de la evaluación del proyecto, ¿sí? Veamos lo que nos dice en el EBITDA. El EBITDA dice que viene del proyecto de la D241. Vamos a revisar. Es un poco más en la parte de acá, donde tengamos el tema de la cuenta. Estaba un poquito aquí. Aquí tenemos ya el EBITDA, que esta cantidad nos da a través de la suma de la depreciación de la maquinaria, nos da la suma de la depreciación del edificio, depreciación de muebles y también el gasto de amortización de activos diferidos. ¿Sí? Aquí lo tenemos en el tema de la evaluación del proyecto. Ya tenemos ejecutado todos estos cálculos, por ejemplo, el margen bruto, tenemos la utilidad operativa, cuánto va a ser un proyectado de intereses, cuál va a ser la utilidad antes de impuestos, cuál va a ser la utilidad neta y también un margen bruto ya a nivel de porcentajes y no a nivel de valores. Y esto está calculado a través del estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Aquí también podemos ir analizando que vamos a tener en el año 5 un 22.22% de margen bruto. Es decir, nuestro proyecto es bastante rentable según estos indicadores financieros. ¿Sí? También vamos a tener aquí el cálculo de la rotación de cartera y la rotación en días, que también lo vimos en el examen y en una clase específica con el ingeniero. Entonces aquí ya tenemos los cálculos realizados. También aquí es importante recalcar estos dos, que revisamos el tema del WACC y del EVA. ¿Sí? El WACC. Mire, en el WACC también lo tenemos calculado ya en el formato de proyecto, que está en la D311. Que está un poquito más abajito. Mira, en el flujo de tesorería también lo tenemos un flujo de caja libre que también es importante, que ya están todos los cálculos. Y aquí también tenemos la tasa del WACC. ¿Cómo se calcula esa tasa? Es a través de la tasa de financiación, la tasa de oportunidad del proyecto, el porcentaje tanto de pasivos como de patrimonio. Aplicamos la fórmula ya explicada en la tutoría y esto nos va a dar el tema del WACC. ¿Sí? Vamos a ejecutar el mismo formato para que no se dañe nuestra, no se dañe nuestra fórmula ya aplicada. Eso sería toda la explicación en cuanto a la información que nosotros hemos presentado para esta tarea, en el cual también se han incluido algunos gráficos que nos van a permitir tener un mayor entendimiento de cuál
es el nivel que vamos a tener en cada uno de los indicadores financieros que lo vamos a hacer. Muchas gracias.